¿Cómo venís llevando el tema de la cuarentena? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, la llevamos un poco como todos, ¿no? Tratando de readaptarnos no solo a lo que es la vida diaria, sino también a lo que es el trabajo desde casa, los que tenemos la suerte de poder seguir trabajando y adaptar de algún modo el trabajo que hacíamos diariamente en casa. Tenemos un desafío por delante, que es el de intentar llevar adelante en un ámbito que no es el más propicio, a veces en las condiciones que no son las ideales, el trabajo de la manera más profesional posible, que es lo que merece la gente. No es fácil en este contexto, pero bueno, es algo que dramáticamente nos hermana un poco a todos, ¿no? Te quiero empezar preguntando, Martín, ¿por cuándo te diste cuenta y por qué elegiste ser periodista? Uy, fue hace mucho tiempo. La verdad es que antes de que empezara incluso la secundaria, yo sabía que quería ser periodista. La secundaria para mí fue una suerte de requisito que debía cumplir para estudiar periodismo. Porque desde que era muy chico me interesó mucho, me cautivaba mucho lo que eran las transmisiones radiales de deportes. Me gustaba mucho también estar al tanto de las noticias y anotaba cosas en cuadernos y llevaba estadísticas, ¿no? Un poco domésticas y precarias, pero bueno, nada, estaría en quinto, sexto grado de la primaria. Y la verdad es que me interesaba mucho leer los diarios en esa época, por supuesto en su versión de papel, no había otra. Y me gustaba muchísimo la radio. De hecho, uno de los regalos que recuerdo con más cariño es el que me hizo mi abuela materna cuando me regaló una radio portátil, una radio que en esa época solo tenía M y que tenía un auricular mono. Y la verdad es que fue fantástico porque una radio con la que yo estaba todo el tiempo, sobre todo los fines de semana, cuando no tenía escuela, y los domingos, porque recuerdo que arrancaba muy temprano a las 8 de la mañana escuchando las transmisiones de automovilismo en ese momento, y después a las 2 de la tarde pegaba el fútbol, que arrancaba en la época en la que todos los partidos se jugaban en domingo, y terminaba el fútbol y seguía con la tira deportiva que estaba a continuación, así que escuchaba radio desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Mis padres creían que tenía un problema, después lo confirmaron. Y bueno, me gustaba mucho, la verdad es que me gustaba, soñaba con ser parte de ese mundo, ¿no? No es que quería correr en autos y no pude o quería jugar al fútbol, soñaba con ser parte de la gente que cuenta esas historias, básicamente. Sí, justo viendo tu perfil de Instagram, buscando un poco también de información, me encontré con varios recuerdos tuyos, principalmente creo que era una torta de cumpleaños, como cuando tenías 10 años, de que era justo el auto de los Duques de Hazzard, y me llamó también la atención porque ya a esa edad uno como que se puede ir dando cuenta desde el día de hoy de que ya había algo en ese chico, de que quería, que le gustaba el automovilismo, que le gustaba el deporte motor, que no fue una casualidad. No, no, esa torta igual es mucho más reciente, es un regalo de hace 5 o 6 años que tiene que ver con que me gustaron siempre los de Hazard y cuando yo era chico lo que soñaba era tener un auto naranja pintado así, pero era un sueño de chico, una cosa más infantil. Pero lo otro sí, de hecho yo me acuerdo, ahora le diríamos ploteando, en esa época no existía el plotter porque las calcomanías las hacía, mejor dicho, las calcomanías no, las publicidades en los autos, en las motos de carrera, se pintaban a pincel. Pero me acuerdo agarrando mi bici, poniéndole un número adelante y todas las publicidades y demás, y saliendo, yo vivía en el campo y saliendo a hacer como circuitos, pero para relatarlo más que para correrlo. O sea, yo lo que disfrutaba era de relatar, igual que cuando obligaba a mi pobre hermana menor a patear penales, era para relatar la jugada más que para atajárselos o para que me hiciera un gol, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo empezó el tema del gusto por el automovilismo, por los deportes? ¿Alguien en tu familia capaz tenía algo que ver? ¿También le gustaba el tema o fue algo puramente tuyo? Mi familia es más digamos, del lado de los deportes, le ha gustado siempre más los deportes con motor, principalmente los autos, que el fútbol. De hecho, y era una época cuando, no como ahora, que los niños eligen qué ver ellos en televisión o en la tableta o en los dispositivos electrónicos. Digo, en nuestra época no había muchas teles en la casa, o en mi época, mejor dicho, no había muchas teles en la casa, no había muchas radios y se escuchaba y se veía cuando vos tenías 5 o 6 años lo que miraba tu familia, básicamente, ¿no? Y había una hora por ahí en algún momento de dibujito. Así que yo arranqué
De hecho, creo que la primera carrera de autos a la que fui en mi vida fui en la panza de mi mamá, una carrera en Olavarría, en la época en la que se corría en la ruta. Y cuando fui chico, fuimos a carreras en Olavarría, 9 de julio, lo recuerdo perfectamente. Entonces, lo primero que mamé, si se quiere, deportivamente, fue el automovilismo. Me han contado que mi abuelo materno era un gran jugador de fútbol. Es una pena que no lo haya podido conocer porque falleció cuando yo tenía 1 año y que tampoco haya heredado ninguna de sus capacidades jugando a la pelota, porque dicen que jugaba muy bien. Pero bueno, por ese lado viene la parte, llamémosle, deportiva. Después no es que vengo de una familia ni de gente que trabaja en los medios. Mi familia es una familia del campo, hemos vivido toda la vida en el campo, ni tampoco de deportistas practicantes de deportes. La verdad es que sí, de gente que escucha radio, eso sí, mi mamá escuchaba mucha radio, mi papá también, todavía hoy escucha mucha radio. Entonces, eso sí, el gusto por escuchar radio principalmente, por ahí sí, pero la parte deportiva, la parte del ejercicio, del periodismo, no, esa me nació un poco solo, supongo. Recién comentabas de que tu familia viene del campo, de Bolívar. ¿Cómo fue el haberte ido siendo joven hacia la capital? Sin contactos, me imagino, a explorar un mundo por ahí que es un poco una realidad muy distinta a lo que uno está acostumbrado a vivir. Sí, sí, fue toda una aventura porque además hay que contextualizarlo con lo que fue la época, ¿no? Porque hoy, de buena parte del país, cualquier chico que se viene después de la secundaria a estudiar a Buenos Aires probablemente ya haya venido varias veces antes. Yo la verdad que cuando vine a Buenos Aires a estudiar creo que había venido 3 veces antes, un par de veces cuando estaba en cuarto, quinto grado, el viaje en quinto grado creo, el viaje de egresados de séptimo y creo que cuando vine después a anotarme para dar el examen en el Círculo de Periodistas Deportivos. Y también las comunicaciones eran diferentes. Digo, hoy estamos todo el tiempo con el WhatsApp o con los medios que quieras, ahora en confinamiento, encima más desarrollados todavía, con las videollamadas, con las reuniones en Zoom, con lo que sea, y nos sentimos en un contacto permanente con todo el mundo, no importa dónde residas, ¿no? Es como que las distancias se han acortado, pero en esa época las distancias se sentían de verdad. Los medios de transporte eran mucho más, menos desarrollados que ahora, y los medios de comunicación absolutamente menos desarrollados que ahora. Por ahí para un chico que tiene 20, 25 años, no le entra en la cabeza cómo es vivir sin internet, vivir sin celulares, hablar, qué sé yo, con mi familia una vez por semana, porque además las comunicaciones de larga distancia eran caras, y vos por lo general estábamos la mayoría de los estudiantes acá con la guita medio justa, digamos, ¿no? Para estar llamando 20 minutos a Bolívar a ver cómo haces para calentar un arroz, ¿viste? Entonces, la verdad es que fue toda una aventura. Yo lo tenía clarísimo desde siempre. En esa época yo me decidí por el Círculo de Periodistas Deportivos, vine y el examen de ingreso, en esa época tenía el examen de ingreso, y bueno, tuve la fortuna de entrar y vine a vivir a una pensión, ahí por Valvanera, y bueno, y era toda una aventura, la verdad, porque era una ciudad que no tiene nada que ver con Bolívar. Bolívar no es una capital de provincia como Córdoba o como Mendoza o como Rosario, que no es una capital de provincia, digo, pero como grandes ciudades que tiene el interior de nuestro país. Es una ciudad pequeña, de 35.000, 40.000 habitantes, o sea, donde prácticamente nos conocemos todos, o en esa época nos conocíamos todos, y fue un shock, sí, la verdad es que fue muy diferente. A mí me movía mucho lo de tratar de ser periodista. La verdad era que yo estaba esperando que se hicieran las 6:30, 7 menos cuarto, que entramos al Círculo, porque la pasé muy bien esos 3 años y porque era donde yo quería estar, digamos. Todo, estar ahí y estudiar periodismo justificaba todos los sacrificios que podía haber, lo justificaba holgadamente. Hace un poco entrevisté a Miguel Simón, que también salió del Círculo de Periodistas, y Claro. me contaba que en su momento el Círculo era el lugar donde los medios de comunicación buscaban a los estudiantes de periodismo para empezar a insertarse en los medios. ¿Fue así? ¿Tuviste alguna pasantía? ¿Arrancaste mientras estudiabas? ¿Hacías un poco de trabajo, un poco de estudio? ¿O primero te recibiste y después buscaste algún trabajo? No, en parte fue así, sí, es cierto, como dice Miguel. A mí me tocó, Miguel es de algunas camadas anteriores a la mía. Cuando yo estaba terminando en el círculo fue cuando se empezó a dar esa suerte de explosión del periodismo en deportes, porque empezaba la aparición de los canales de las señales deportivas, porque empezaba a agrandarse el espacio que daban los medios gráficos para la sección deportes. Era una época en la que uno agarraba los diarios de información general como La Nación o Clarín o el que quieras,
en ese momento, y tenían muchas páginas de deportes, por lo tanto las secciones deportivas estaban pobladas de mucha gente, de muchos periodistas. A mí me tocó esa parte. Sí, sí. De hecho, cuando yo empecé a estudiar, me acuerdo que me acababa de anotar en el círculo y alguien me dijo, che, está esta escuela nueva que es Deportea, que hoy tiene 30 años de historia, ¿no? Y en ese momento creo que llevaba 2 o 3 años por ahí, había un montón de escuelas que todavía no habían ni siquiera estaban funcionando. Digo, durante muchos años era el círculo de periodistas deportivos. Yo llegué al círculo porque cuando estaba en quinto año de la secundaria, por ahí, fui a buscar a la radio que tenía en Bolívar Enrique Sacco. Me fui a preguntarle primero a su mamá, que históricamente tuvo una casa de ropa, cuándo iba a ir Enrique a Bolívar. Y entonces fui un día a verlo a la radio. Él ya trabajaba en la Oral Deportiva, en Radio Rivadavia, era alguien conocido en el mundo del periodismo deportivo. Y por supuesto en Bolívar lo conocía todo el mundo, o sea, sabíamos todo el mundo quién era porque era nuestro, de Bolívar. Y le fui a preguntar dónde había estudiado él, porque yo quería estudiar periodismo deportivo y recuerdo que él me anotó de manera manuscrita la dirección y el teléfono del círculo en un papel y me lo dio y me dijo, si tenés ganas, y que yo, dale, no es fácil el camino, pero dale para adelante. Y bueno, y vine, di el examen de ingreso, quedé, y cuando terminé primer año me lo volví a encontrar a Enrique, a quien no había vuelto a ver, porque nada, no era la época en la que intercambiabas WhatsApp. Si él no te daba el teléfono de la casa, te daba no sé qué pedírselo, y era el teléfono de la casa, era una cosa mucho más privada, digamos. Entonces, me lo volví a encontrar en el Hotel Sheraton, en la fiesta de entrega de los Olimpia, y me dijo, ¿qué haces acá? Que yo entraste. Sí, sí, entré. Y terminé primer año y me invitaron a la fiesta de los Olimpia porque el círculo en esa época, no sé si lo sigue haciendo, invitaba al mejor promedio de cada año a la entrega de los Olimpia, que los entrega el círculo. Entonces me invitaron a mí, que había sido el mejor promedio de primer año, y ahí lo volví a ver. Y ahí retomamos, digamos, el contacto y me dijo, ¿qué vas a hacer en el verano? ¿Vas a estar en Bolívar? Voy a estar en Bolívar. Le digo, ¿querés venir a la radio y hacer un poco de gimnasia y te vas probando frente al micrófono? Y bueno, y después de eso, al año siguiente al verano siguiente me invitó a que fuera a ver la Oral Deportiva, en la época en la que veías cómo los pibes que estábamos empezando, ibas a un programa de radio a ver cómo se hacía. Estabas ahí atrás del vidrio, en la oficina de producción, viendo cómo se hacía, viendo cómo el productor llamaba, viendo cómo conectaba a un entrevistado, viendo cómo acordaban los temas que se iban a tratar, y a los periodistas los veías pasar por ahí, a lo sumo alguno te saludaba con la cabeza, te preguntaba, pibe, ¿quién sos? ¿A qué te dedicás? Y mientras tanto yo trabajaba en un estudio jurídico, tuve trabajo, digamos, como para tratar de vivir y dar una mano a mis viejos con lo que era vivir en Buenos Aires y mantenerme. Y cuando estaba terminando en el círculo de periodistas, bueno, después empecé a hacer algunas cosas en Radio Rivadavia, algunas colaboraciones en entrenamientos o por ahí conexiones en el ascenso, en las transmisiones, algunas cosas así por ahí los fines de semana. Y cuando estaba terminando en el círculo, me faltaban dar los últimos finales, ya las últimas semanas de cursada, apareció la posibilidad de una pasantía en Clarín. Clarín empezaba a cubrir el ascenso, a darle mucha bolilla al ascenso. Entonces sumó, creo que en ese momento eran 50 pasantes de 5 escuelas diferentes de periodismo. Y bueno, yo fui uno de los 10 que fui por el círculo. Y ahí tuve la posibilidad de empezar a hacer cosas en Clarín como pasante, una pasantía que iba a durar 3 meses, que después duró 6, y finalmente cuando terminé la pasantía me ofrecieron la posibilidad de quedar como colaborador. Yo ahí en la pasantía tuve una de las primeras reuniones, me preguntaron a mí y a un grupo de gente si nos interesaba hacer otra cosa que no fuera fútbol, y la verdad es que a mí me interesaba, me gustaba, y también sabía que cuando empezás a estudiar periodismo, decís, las reacciones están llenas de gente que hace fútbol, si te interesa otra cosa, anda por ahí, porque en el fútbol vas a tener millones de personas que quieren lo mismo que vos, o sea, para 3 lugares hay 100 y en otro lugar por ahí para 3 lugares hay 30 y por ahí tenés más chances. Así que empecé a hacer cosas en lo que era polideportivo, empecé a hacer cosas, lo primero que me mandaron a hacer fue una carrera de motos al autódromo, que era un campeonato latinoamericano que se corrió acá en Buenos Aires, y eso fue lo primero que fui a hacer en noviembre del 93 en Clarín como pasante. Seguí ahí toda la pasantía y después cuando terminó la pasantía me ofrecieron ser colaborador, así que quedé como colaborador, empecé a hacer colaboraciones ya de manera permanente en pleno Mundial 94, y a fines de ese año me ofrecieron quedar como colaborador permanente, que era una figura hacía lo mismo que un redactor básicamente, trabajaba 5 días por semana, y bueno, y ahí
ahí ya quedé trabajando en firme en Clarín, a la vez hacía algunas cosas en Radio Rivadavia. Después de Clarín pasé a Olé, que es el diario deportivo también de la misma empresa. Cuando se fundó Olé, un mes antes más o menos, me avisaron que eso estaba en camino y me ofrecieron la posibilidad de sumarme. Así que bueno, estuve en Olé hasta el año 2010 y en ESPN desde el 97 hasta hoy. Sí, justo una de las particularidades que encontré buscando información es un mundial de hockey sobre patines que tuviste la oportunidad de cubrir. Me llamó la atención entrando un poco en esto de lo polideportivo y en los deportes, que si bien es la realidad, la mayoría de los chicos y las chicas que buscan ser periodistas, en su mayoría van por el mismo deporte, van todos por el lado del fútbol y como mucho buscarán básquet o rugby, por ahí va la mano, pero me llamó mucho la atención, ¿cómo es esta historia de que cubriste un mundial de hockey sobre patines? ¿Tenías alguna noción del deporte? ¿Lo tuviste que estudiar un poco antes? ¿Cómo fue esa historia? En esa época trabajaba, lo cubrí para Clarín, estaba en Clarín, y lo que recuerdo es que en el momento en el que me designaron para la cobertura, lo que yo más lamentaba era que era la misma fecha que corría el Mundial de Motos acá en Buenos Aires, y a mí ya me habían acreditado por el Mundial de Motos. Y yo, che, pero estoy acreditado para el Mundial de Motos. Dice, ¿rechazas un viaje a Brasil para ir a una carrera en el autódromo? No, no, era un viaje internacional, yo era colaborador, o sea, era una cobertura importante. Y dije, no, está bien, está bien, voy, no tengo problema. Digo, aparte me divierte, siempre me ha divertido, digamos, salir de la zona de confort, hacer otras cosas, incluso por fuera del deporte también. Entonces, digo, no, voy perfectamente. Y recuerdo que un compañero de Clarín terminó yendo en mi lugar. En realidad, Miguel Sebastián, que fue la histórica firma de una de las firmas históricas que tuvo el deporte motor en Clarín, era el que iba a ir a la carrera y yo iba a ir a ayudar, a hacer notas en los boxes, digamos. Era claramente el segundo, la cobertura se apoyaba en él. Y bueno, fue otro compañero mío a cubrirme al autódromo, que recuerdo que después me regaló la credencial cuando volví. Y a mí me tocó ir a Recife, a Brasil, al norte, a cubrir un mundial de hockey sobre patines, que es un deporte en el que Argentina hace muchos años tiene siempre muy buenos seleccionados que se arman con jugadores de Mendoza y de San Juan, donde tiene mucho desarrollo el deporte, básicamente. Hace poco hubo un mundial, sí, creo Claro, que un mundial que se jugó en San Juan. claro, sí, absolutamente. Y bueno, y recuerdo que fue una cobertura muy buena, a ver, muy tranquila durante la mayoría de los días, porque básicamente los partidos se jugaban a la noche. Entonces me decían, en las primeras rondas decían, no, tranquilo, vos llamá por teléfono del estadio, contanos si pasa algo, escribimos de acá, no, pero mira que yo te quiero escribir, mira que hice una nota, no, vos tranquilo. Y entonces estaba en la playa, digamos, estaba en el mismo hotel que el plantel argentino, por lo tanto los tenía controlado, hablaba con todos todo el tiempo, tenía todo, pero no, no publicaba nada, publicaba muy poco. Y el día de la... Y entonces me levantaba y me iba a la playa, que estaba a media cuadra, y a las 4 de la tarde me duchaba y me iba al estadio a ver todos los partidos, todo, y llamaba por teléfono, no, tranquilo, hacemos de acá, son 30 líneas, no, tranquilo, hacemos de acá, son 25 líneas. Hasta el último día, que Argentina salió campeón, ganó la final, y bueno, y ahí sí, un equipo en el que estaba Páez, Panchito Guerrero, bueno, había fantásticos jugadores, y ahí sí, bueno, ahí hubo que escribir mucho, como 2 o 3 páginas, y época en la que se escribía a máquina y se mandaba por fax la nota. Así que sí, fue una hermosa cobertura, un deporte vibrante, hermoso para ver, te digo, para ver por tele, y hermosísimo para ver ahí a pie de cancha, porque la velocidad a la que juegan es increíble, la destreza que tienen los jugadores es increíble. Sí, justo, de verdad cuando lo veía me llamó mucho la atención porque uno se puede imaginar a los comienzos, cuando te vas hacia el lado del automotor, bueno, una carrera en algún lugar lejano o el fútbol, algún deporte, pero cuando vi lo del Mundial de hockey sobre patines, la verdad que me llamó muchísimo la atención. Recién también comentabas de Portea. En el año 2001, si no me falla la memoria, te dieron un premio, el premio Estímulo. ¿Es así? Sí. En esa época, bueno, todavía lo siguen entregando. Deportea entregaba, creo que tenías que ser menor de 30 o de 35, una cosa así, para aspirar, digamos, porque se supone que es un premio que estimula a los periodistas que empiezan. Y yo lo gané en periodismo gráfico, periodismo deportivo en medios gráficos, diarios y revistas. Sí, la verdad que fue una hermosa sorpresa y una
y una hermosa caricia al ego porque tengo mucho respeto por Deportea, por TEA, por la gente que enseña ahí, por la cantidad de egresados y de grandes profesionales que han salido de esas aulas. Y bueno, y la verdad es que para mí fue un placer haber recibido esa distinción en ese momento, sí, sí. Ya metiéndonos un poco más en el deporte automotor, ¿cómo fue tu entrada al mundo ese? ¿Al automovilismo, a las motos? ¿Qué tuviste que hacer primero? ¿Por dónde pasaste? Ya el MotoGP vendría a ser la última parte, lo que estás haciendo ahora, pero antes también has tenido coberturas del TC2000, has tenido coberturas del World Rally Championship, la misma Fórmula 1. ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, en Clarín me tocó desde el principio hacer cosas de deportes con motor, entonces rápidamente empecé a tener continuidad ahí con Miguel Sebastián. Cuando surgió Olé, el ofrecimiento que me hicieron para pasar a Olé era para que me hiciera cargo de las cuestiones que tenían que ver con los deportes con motor. Era un plantel de periodistas éramos muy jóvenes todos, digamos. Olé surgió en el año 96, yo estaba por cumplir 23 años, era muy joven y, y bueno, y siempre estuve muy ligado a eso, ¿no? La verdad es que hicimos muchísimos productos en Olé con los deportes con motor. Este año recordaba en julio que se cumplieron 20 años de cuando hicimos un libro de Fórmula 1, que fue en ese momento una locura hacer un libro con los 50 años de la Fórmula 1 en español en la Argentina. Y lo hicimos y lo publicó Olé. Ese fue un esfuerzo nuestro, privado, un grupo de periodistas y fotógrafos que éramos amigos, que nos conocíamos de las carreras y del laburo. Uno de ellos era Miguel, con el que había laborado en Clarín. Y la verdad es que durante mucho tiempo hice en Olé principalmente eso. Viajé a muchas carreras en una época en la que viajábamos mucho, de 2 a 3 fines de semana por mes seguro, al turismo carretera, al entonces TC2000, hoy Super TC2000, al Supercar, a la Fórmula 3 sudamericana, al Rally argentino a veces, al Mundial de Rally todos los años. Hacíamos fechas de Fórmula 1, había Fórmula 1 en la Argentina. La verdad es que hemos trabajado mucho, mucho y muchas horas en esa redacción y afuera también. Y bueno, y en el 97 un productor estaban buscando en ESPN armar un programa de Fórmula 3, porque ESPN tenía los derechos de la Fórmula 3 sudamericana y querían hacer un programa sobre la Fórmula 3. Un productor me había visto a mí en BCC, en un cable de acá de Buenos Aires que ya desapareció, Video Cable de Comunicación, que yo había hecho algunas cosas ahí, y entonces me llamó para convocarme a ver si me interesaba hacer un casting. Lo hice y ahí empecé a trabajar en ESPN. He hecho un montón de cosas, pero mayormente he hecho deportes con motor en ESPN. Sí. Y ya entrando ahora bien en lo que es el MotoGP, si hay una cosa que tiene a favor este deporte, la Fórmula 1 también, es que uno le puede hacer un seguimiento completo, carrera tras carrera. Como que los detalles no se te van pasando porque lo vas viendo por ahí cuando uno ve básquet, no se puede centrar en los 20 equipos que hay o en los 30 equipos que hay, y si agarra uno solo se pierde cuál es el rival y eso. Pero a la hora de ir a una transmisión, más allá de que ya tienes muchos datos de haber seguido lo que son las carreras y los campeonatos de otros años, ¿qué llevas a una transmisión? ¿Qué elementos cargas en la mochila a la hora de tener que hacer una transmisión deportiva? A ver, son muchos, son, creo yo, cada vez mayores porque también el acceso a la información, a ver, el acceso a la información en un punto se ha democratizado y hoy a través de las redes sociales vos podés ver lo que publica tal piloto, yo también y cualquier persona del público también. Entonces, desde ese lado, todos tenemos más o menos la misma información. Pero por otro lado, el acceso cercano, estrecho, directo a los protagonistas es mucho más difícil que antes, porque hay más periodistas, hay más medios y demás, y los protagonistas deciden, sobre todo aquellos asociados a corporaciones y demás, cuidar mucho su mensaje, expresarse o solo a través de redes sociales o después de pasar una serie de filtros, el jefe de prensa, ¿no? Razón por la cual hoy, digo, quienes hacemos transmisiones para acceder a determinada información y determinados datos, tenemos por ahí que trabajar más que antes, ¿sí? Y por otra parte, para tener algo diferente a lo que tiene el resto del público también, porque a veces yo como público
me pongo a ver el espectáculo que sea, y estoy con la pantalla de la tele y tengo el celular y voy chequeando qué dicen en Twitter de lo que pasa en la tele, o qué dice algún protagonista o el entrenador sobre lo que está pasando, y entonces a veces desde la comodidad de mi sillón y con un Fernet en la mano tengo la posibilidad de chequear más datos que las que tiene alguien que está en ese momento relatando y no puede estar mirando Instagram, mirando Twitter, buscando en un libro de estadísticas y googleando si tal tipo mide 1,64 o 1,65. Entonces, la verdad es que el trabajo previo, el estar permanentemente en contacto con el objeto, digamos, de relato, ya sea MotoGP o Fórmula 1 o fútbol o lo que fuere, es muy importante. El estar permanentemente informándote y actualizándote es muy importante. El estar buscando historias permanentemente es muy importante, justamente porque hoy, y también desmenuzando lo que es importante de lo que no es, ¿no? Porque hoy hay más cosas flotando en el aire, pero también tenés que pasar una suerte de colador o de zaranda para saber qué es verdad, qué no. Porque viste que el otro día lo veíamos con la lesión de Márquez, ¿no? Márquez se lesionó y a los 10 minutos era viral una supuesta radiografía que era una falsedad absoluta, pero que ya todo el mundo empieza a reproducir y que te mandan televidentes o hinchas, te lo mandan antes de que te llegue a vos y dice, esto es cierto, Martín, es así, que se quebró el hueso. Y es algo absolutamente fake que alguien tiró a andar en las redes, y si caes en el mal ejercicio periodístico de no chequear y decir, uy, mira, me llegó esto, ping, esta es la radiografía de Márquez. Y no es la radiografía de Márquez, pero digo, hoy tenés que pasar esa zaranda todo el tiempo, porque si no tenés un riesgo muy alto de estar replicando, reproduciendo algo que no es verdad, por un lado, y por otra parte tenés más medios para comunicarte y para estar en contacto, pero también la gente tiene más medios para comunicarse y para estar en contacto, ¿no? Cuando vos ves y te pones a ver viejos partidos o viejos acontecimientos deportivos de, no sé, 30, 35 años atrás, o empezás a hablar con viejos colegas y claro, tenían por un lado la ventaja de que lo que ellos decían no lo desmentía nadie, porque no había manera de chequear, ¿no? Como pasaba con un montón de cuestiones. Cuando yo empecé el ejercicio de esta profesión, los diarios tenían corresponsales en los lugares, y a veces el corresponsal se nutría de lo que había salido en el diario del lugar el día anterior. Digo, hoy ya no podés hacer eso, ¿sí? Porque lo que va a salir mañana en la Gazzetta dello Sport en Italia a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, va a estar acá ya en internet, en algún lado, en el portal. Entonces tenés que ir a buscar otra historia, una cosa nueva. Ya no puedes esperar a ver qué dicen mañana sobre quién va a ser el técnico de y replicar eso, o en función de eso salir a buscar más información, ¿no? Hoy tenés que estar mucho más apurado. La primicia es muy difícil que exista. Hoy se trabaja de una manera completamente diferente, sí, sí. Pero a una carrera, digamos, tienes que hacer la transmisión del sábado y el domingo. ¿Qué te llevas? ¿Qué elementos son los que tienes a mano? Está el micrófono, tienes la transmisión, y ¿qué tienes alrededor? ¿Qué no te puede faltar a la hora de transmitir una carrera? No te puede faltar un acceso a la pantalla de tiempos. Por supuesto que en tiempo real, no te puede faltar un acceso a lo que es la comunicación entre la dirección de carrera y los equipos, para saber cuando hay pilotos sancionados, cuando hay maniobras investigadas, cuando el comisariato está atrás de un acontecimiento que por ahí no se vio en la tele o todavía no se repitió. No te puede faltar conexión con los equipos, no te puede faltar todo lo que has estudiado en la semana con respecto a cosas que han pasado antes en esa carrera, como para tener un background. Entonces vos sabés que tal piloto ya hace 3 años en ese circuito se cayó, en esa curva pasó tal cosa, en ese circuito ganó, ahí hizo su primer podio. Digo, todas cosas que por ahí algunos privilegiados tendrán en la memoria, otros lo tenemos que estudiar, tenés que anotarlos, tenés que recopilar esos datos, además de la cuestión técnica, ¿no? Decir, bueno, micrófono, lo que vos decís, auriculares y demás, todas esas cosas. La comunicación, hoy han variado algunas cuestiones que tienen que ver justamente con consecuencia de la pandemia y de cómo se trabaja hoy, ¿no? Pero obviamente estás comunicado
con el resto del equipo que hace la transmisión, con el comentarista, con el productor, con todos, como para minimizar el margen de error y que salga todo lo mejor posible. Digo, hay un trabajo muy importante que se va haciendo todos los días. Por ahí la gente, a mí me pasa como espectador, me pongo a ver Barcelona-Napoli 3 minutos antes del pitazo inicial, pero quienes relatan y comentan eso vienen trabajando hace 4 días en ese partido, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con las motos. Digo, hoy estamos terminando de cerrar el programa de esta semana, digo, de repasar contenidos y demás, de datos, no nos puede faltar esto, busquemos esta imagen, busquemos la otra, y mañana empezaremos a trabajar sobre la transmisión del domingo en Austria, más allá de que la gente el domingo se enganche a las 5:45 cuando arranca la transmisión, se enganche 9 menos 5 antes que largue MotoGP. Bien. Sí, lo que es la etapa antes de la carrera es lo que por ahí nadie ve, pero que se ve reflejado al momento de que sale una carrera. Cuando el espectador está sentado y no escucha nada que le haga ruido, o cuando dice, qué interesante este dato, no sabía esto, ahí es cuando se empieza a ver también todo el trabajo que hay detrás de lo que se está viendo al momento justo de la carrera. Te llevo, Martín, al videojuego del MotoGP al que le das voz. ¿Cómo es esa experiencia? Porque debe ser algo totalmente entretenido también, me imagino, participar de lo que va a ser algo tan consumido y hasta el jugarlo después, ya con el producto armado. ¿Cómo fue esa situación? ¿Te lo ofrecieron? ¿Lo juegas? ¿Cómo es eso? Me lo ofrecieron hace algunos años obviamente lo charlaron primero con el canal y después fue cuando la empresa que desarrolla el juego empieza a ver la posibilidad, digo, el juego ya estaba con un relato en español, pero con un relato en español de España. Entonces dice, bueno, a ver, América Latina tiene un mercado, ¿quién relata para América Latina? Cómo reciben los potenciales jugadores o la gente que juega el juego en América Latina que el juego esté en español, relatado por los colegas en español de España, o prefieren tener la voz que escuchan todo el tiempo en las carreras. Ese tipo de cosas me convocaron, me llamaron, y la verdad es que es divertido ver cómo queda el proceso final, cómo queda armado el juego, y después el asunto es que cuando uno graba, estás grabando determinadas oraciones, determinadas sentencias a las cuales vos les podés poner tu impronta y demás, pero que en lo posible algunas hay que ser muy preciso con el tiempo porque tiene que durar una determinada cantidad de segundos para que después cuando las inserten en el juego queden en el momento que tienen que quedar. Entonces, bueno, tenés que meterte en ese tiempo, digamos. Pero bueno, pero la tarea en sí de grabación no deja de ser la tarea tuya ahora o mía, digo, que estás frente a un micrófono con una serie de sentencias para leer, cada una con su tono y demás, y bueno, y es tum, 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 sacar, eran pero cientos la primera vez que lo grabé, después algunas se pudieron usar, entonces para las siguientes versiones del juego solo hubo que regrabar algunos circuitos nuevos, algunas situaciones nuevas, pero si no, la base, digamos, servía de los juegos anteriores, porque por ahí la mayoría de los pilotos siguen, o las marcas, o los circuitos y demás. Pero nada, era una cosa de escupir sentencias una tras de la otra, a ver, esta no, para esta la vamos a hacer mejor en otro tono, y en contacto con el estudio de grabación, digamos, en el estudio de grabación y en contacto con los técnicos de grabación para decir, fíjate, acá estuviste un poquito alto, lo vamos a grabarlo de vuelta. Bueno, la primera vez lo hicimos creo que en 2 días, hicimos tandas de 3, 4 horas sin parar y al día siguiente lo mismo. Después ya fue un poco más liviano la cosa, es lindo ver el El producto producto terminado. final. Sí, sí. Sí, sí, me imagino que también debe ser un poco raro el estar así compitiendo y escucharte a ti mismo con los relatos. Es como, me imagino que también debe ser llamativo porque uno cuando relata, más allá de que no, de que después se puede escuchar para corregir algunos errores o para ver cómo salió, pero en el juego, lo lúdico, lo divertirse y que a la vez sigue siendo tú la persona que está del otro lado de la pantalla también. Sí, 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 es divertido, sí. Yo igual también, no en el juego, sino en el resto en lo que es las transmisiones de verdad, estoy siempre pendiente
de cómo se relata, digamos, ¿no? No como relato yo, sino como relatan mis colegas y cómo relatan muchos colegas extranjeros y cómo se relata en otros deportes, porque todo eso creo que enriquece, que suma, que si tenés la cabeza abierta te sirve para aprender, que todos los días puedes incorporar cosas nuevas. Entonces, además, considero yo que el relato deportivo ha cambiado también mucho por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la cantidad de información que hay ahora a disposición de la gente, y más en el relato audiovisual, porque el relato radial, bueno, si uno va en el auto y va manejando, es prácticamente lo mismo que hace 40 o 50 años. Digo, se supone que no vas a ir chequeando el celular, se supone que no vas mirando nada, simplemente el camino y conduciendo. Por lo tanto, si escuchás un partido o una carrera por radio, yo tengo como transmisión, digo, el relator, el comentarista, los efectos que puedas poner, quienes estén en boxes o en un vestuario, lo que sea, todo lo que tienen es la voz y el sonido para meterte ahí adentro a vos como oyente, ¿no? Pero en los deportes, en medios audiovisuales, la transmisión es mucho más rica ahora. Entonces, antes, yo qué sé, podías estar toda una carrera diciendo cuánto era la diferencia que llevaba el primero al segundo, que a veces en épocas muy antiguas hasta la tomaba de manera manual, tomando una referencia en la pantalla, o si estabas en el circuito tomando una referencia en el circuito. Hoy eso te lo da la transmisión de televisión en la gráfica todo el tiempo, de atrás para adelante y de adelante para atrás, como quiera, en colores y como quieras, razón por la cual eso te lleva como profesional a un nuevo desafío, que es el ¿qué le aporto yo a esta transmisión? Porque la gente tiene un montón de información y porque, a ver, no nos olvidemos de algo. ¿Qué es lo que decimos cualquiera de nosotros ante un partido de fútbol o ante una carrera que te dispones a presenciar o a consumir a través de la tele? Vos decís, vamos a ver el partido, nos juntamos a ver el partido, no decís, nos juntamos a escuchar al relator. No decís, nos juntamos a escuchar qué dice estos fulanos sobre tal carrera, no, nos juntamos a ver la carrera. Entonces, lo que tenemos que tener claro nosotros es que la gente está mirando la carrera, que lo que nosotros tenemos que hacer, considero yo, es acompañar esas imágenes. Entonces, pones el énfasis cuando, digo, si alguien va ganando la carrera por 5 segundos y faltan 3 vueltas, y yo digo, no, porque se viene, le descontó una décima. Cualquiera que haya visto una carrera en su vida me dice, pero ¿qué estás vendiendo? Ya está. Este tipo se tiene que caer o tiene que chocar para que el otro, que está 5 segundos y descontó una décima en una vuelta, lo vaya a alcanzar. No me vendas que hay emoción. No hay emoción. O sea, contame una historia, busquemos la emoción en otro lado, en algún otro puesto que se esté peleando o en alguna otra situación que esté pasando. Pero no me vendas lo que sé que no está pasando, ¿no? No me estés gritando todo el tiempo cosas que no pasan o que no van a pasar. Me parece que hoy el rol es el de aportar algo más, el de contar una historia, el de aclarar determinadas situaciones que por ahí, por la profusión de datos, redes sociales, comentarios y demás, la gente no puede tener del todo claro, en ser didáctico, y en esto, digo, me parece que la función es mucho la de acompañar a aquel que está viendo, marcándole determinadas cosas que por ahí se le pasan, conociendo, por supuesto, el objeto que te toca relatar y comentar, pero pasa por ahí, no por el estar gritándole todo el tiempo a aquel que está mirando la pantalla, y ni hablar si el espectáculo no da para que estés gritando todo el tiempo cosas que no pasan, ¿no? Normalmente no tienen la posibilidad de viajar a transmitir las carreras desde la cabina de transmisión del circuito, porque sabemos que la mayoría, capaz antes tenías un poco más de posibilidad, hoy me parece que se ve un poco reducido. Cuando te toca ir, por ejemplo, a Termes de Río Hondo, y el estar en la cabina, el estar en los boxes, el estar al lado, ¿te cambia mucho lo que quieres transmitir, cómo lo vas a transmitir en una cosa y en la otra? No te cambia por ahí cómo lo vas a hacer o lo que querés hacer. Lo que te cambia es que tenés la posibilidad de saber de primera mano un montón de cosas y un montón de datos que de otra manera tenés que buscarlos e indagarlos de otra forma, digamos. Ahí es bajar de la cabina y empezar a tener roce con los protagonistas, a partir de lo cual está en tu capacidad ver cuánto sacás de eso, ¿no? Cuánto jugo le sacás. Y en poder pintar algunas otras cosas que vos ves y que tienen que ver con el contacto diario, porque no estás en una burbuja, sino que formás parte de la vida en esos días de esa ciudad, de ese lugar, estás en el Pado, que es, hay toda una cuestión, digamos, de lo que se llama ambiente, que si tenés la capacidad de impregnarte con todo eso, podés contar muchas más cosas o podés contar las cosas de otra manera.
cuando no estás, ese trabajo lo tenés que suplir de otra forma y tratar de estar en contacto con las fuentes, con los protagonistas de otro modo, para intentar tener la mayor cantidad de datos y historias posibles, porque no estás. Yo no, al menos a mí no me cambia la manera de contar o de relatar una carrera, te cambia la riqueza o la cercanía que tenés con el ambiente de la carrera. Bien, sacando ahora un poco más hacia los otros deportes que tienes la oportunidad de cubrir, has estado en Sport Center, pero también tienes un rol bastante activo en lo que es el tenis. Has tenido que viajar a los distintos torneos en Australia, en Roland Garros, en Wimbledon. ¿Cómo empezó eso del tenis? Porque venías contándome de que al fútbol sí, más o menos lo llegaste a cubrir, cubriste otros deportes, después te centraste en el mundo del automovilismo, los deportes de motor, y apareció el tenis. ¿Cómo se da eso? ¿Siempre te interesó? Me han interesado siempre todos los deportes, la verdad, y las historias me gustan mucho y las grandes competencias me atraen mucho. Había hecho yo un poco algún torneo de tenis en Olé, cuando estaba en Olé, en 2007, de hecho estuve en Roland Garros por Olé. Y después en ESPN, el primer torneo de tenis que cubrí, si no recuerdo mal, fue Wimbledon en 2012. Siempre tuve cierta inclinación, digamos, polideportiva, es decir, no me quedé, hay muchos colegas míos que por ahí se especializan absolutamente en un deporte, se sienten cómodos en un deporte y no les interesa demasiado ir para otro lado, es absolutamente respetable. Yo siempre me sentí muy cómodo en todos los deportes, incluso en el fútbol, pero bueno, el fútbol es lo que menos he hecho, pero me he sentido muy cómodo en todos esos mundos, ¿no? Y bueno, como sabían en ESPN que tenía ese perfil, en el 2012 me ofrecieron la posibilidad de ir a Wimbledon. Era un año especial porque fue el año de los Juegos Olímpicos y mucha gente iba a viajar 25 o 30 días después que terminaba Wimbledon y arrancaban los Juegos Olímpicos. Entonces también creo que pasó un poco por ahí, ¿no? Por rotar un poco la dotación de gente para que no estuvieran todos de viaje al mismo tiempo y demás. Y bueno, y me ofrecieron ir a hacer Wimbledon. La verdad es que me encantó, me divirtió mucho. Creo que salió buena la cobertura. Entonces me ofrecieron ir al Gran Premio, al Grand Slam siguiente, que era el de Estados Unidos, también en 2012. También salió bien. Y bueno, y al año siguiente apareció la posibilidad de ir al US Open en otro rol, porque en principio yo iba a ir para trabajar para Sport Center, Miguel Simón iba a ir a trabajar ahí con los compañeros de Bristol en la transmisión. Finalmente Miguel no pudo viajar y entonces viajé yo a trabajar con ellos, a muchos de los cuales, a la mayoría ya los conocía. Y bueno, y viajó otro compañero a trabajar para Sport Center. Y a partir de ahí hubo varios años, 2013, 14, 15 y 16, que fui al Abierto de los Estados Unidos a trabajar especialmente con el grupo de la transmisión, con el grupo coordinado que se coordinaba en ese momento y se producía desde Estados Unidos, desde Bristol. Lo que fue una gran experiencia porque te permite trabajar también con otra gente en otro idioma, lo cual impone otro desafío, otra dinámica de trabajo, a menudo otras costumbres, otra forma. Así que está bueno porque eso enriquece, te sirve para abrir la cabeza, para ver cómo trabajan los demás, para copiar aquello que te parece que es interesante o que te sirve, para a veces llevar ideas nuevas y aportar ideas que vos tenés de acá a otro grupo. Así que la verdad fue lindo, divertido. Después hice Roland Garros en 2016 también, y después hice este año la ATP Cup en Australia, que fue una hermosa sorpresa esa también, porque la verdad es que había programado el verano de otra manera y justo surgió esa cobertura y estuvo muy bien, y encima fue en un momento muy particular de Australia, que era el tema de los incendios, algo que hoy parece tan lejano porque la pandemia lo tapó todo, parece que hubiera sido de otro siglo, ¿no? Y bueno, fue en enero de este año, entonces fuimos con el equipo de producción a una zona donde había habido incendios. La verdad es que fue una cobertura muy interesante esa, porque tuvimos tenis, tuvimos deporte y también tuvimos otras historias, y a mí eso me gusta mucho poder recorrer esos caminos. Hoy en día parecieras que tienes más posibilidad de viajar y de conocer también, porque no solamente es viajar a cubrir un evento, sino es conocer un país, es conocer cultura, es conocer gente. Y me quiero centrar en las entrevistas, porque
has hecho muchas entrevistas con mucha gente que también es importante, Serena Williams, no sé, Schumacher, dueños de alguna escudería. ¿Qué siente en ese momento? ¿Qué información busca sacarle? ¿Cómo es el trato? La verdad que una cosa que se destaca de ese tipo de entrevistas es que son muy profesionales todos y que tienen una gran concepción profesional en cuanto a cómo funciona la cuestión, ¿no? Es decir, ellos están trabajando, ganan mucho dinero y parte de eso, de su trabajo, es atender a la prensa. Saben que uno también está trabajando, que gana muchísimo menos dinero que ellos y que parte del trabajo de uno es entrevistarlo a ellos. Entonces, hay una cuestión de respeto muy importante que la verdad que creo que hace muy cómodo generalmente el trabajo. Es decir, si a vos te dicen que tal deportista o tal dueño de equipo en los grandes eventos va a venir a las 5, viene a las 5, no viene ni 5 y 5, ni 5 menos, viene a las 5 y se sienta y habla. Y yo recuerdo hace mucho, mucho tiempo, de haber sido a fines de los 90, esto no me acuerdo exactamente qué año, bueno, durante un rally de la Argentina, me acuerdo que era cuando ESPN hacía un programa que se llamaba Perfiles, y el programa constaba de una entrevista de media hora a un deportista. Entonces, nosotros propusimos desde Argentina, se iba a correr el Rally Mundial en Córdoba, propusimos hacer a Carlos Sainz, que ya era bicampeón del mundo, que era una de las máximas figuras del deporte motor del momento. Entonces, me acuerdo que arrancamos el contacto, en ese momento, me parece que el mail era incipiente, y arrancamos el contacto con el jefe de prensa, él estaba en el equipo Ford, con el jefe de prensa del equipo Ford, y, y bueno, yo hice como la entrada y lo derivé a la producción, porque la producción aparte era de Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos coordinaban todo, pero se hacía acá la nota. Bueno, recuerdo que cerraron todo, ¿qué necesitábamos? Todos necesitamos 40 minutos con Carlos Sainz para hacer una nota de media hora, 40 minutos. Lo único que pidió fue que en lo posible fuera en el hotel donde él estaba, para no trasladarse, en el hotel en Carlos Paz. Entonces, el canal consiguió un salón en el hotel. Bueno, recuerdo que llegamos la noche antes, y nos alojamos en Córdoba, a la mañana ya estábamos en Carlos Paz. La nota iba a ser creo que a las 3 de la tarde. No, 5 de la tarde. Y a la mañana ya estábamos en el hotel, nosotros armando todo en el salón, todo. Para las 11 de la mañana estaba todo armado, las luces, todo. Para llegar a ser así, prender y arrancaba todo. Y recuerdo que los camarógrafos, el productor que estaba acá y demás, claro, éramos todos argentinos, acostumbrados a cierta informalidad, como se trabaja acá, o que alguien te dice, sí, tranquilo, llámame a las 3 y te apaga el celular, o te clava el visto y no te contesta más. Estaban todos, che, este muchacho no nos irá a dejar de garpe, ¿no? Con todo lo que hicimos, vinimos a Buenos Aires, con todo esto cargado, todo un salón alquilado en un hotel, luces, bueno, cámaras. No, digo, yo tengo fe justamente porque el tipo no es argentino. De que si fuera argentino estaría tan asustado como ustedes. Tengo fe porque el tipo no es argentino. Bueno, recuerdo que en un momento voy a la sala de prensa por el mediodía, sí, me cruzo con el jefe de prensa de Ford, lo saluda y me dice, hoy a las 3, ¿no? Sí, digo, hoy a las 3. Perfecto. Nada más. Yo saludé, no me animaba ni a decirle, che, ¿te acordás? Digo, hoy a las 3, ¿no? Hoy a las 3, perfecto. A las 3, no, a las 5, repito, a las 5. A las 5 menos 5 estaba Sainz subiendo con el jefe de prensa a la escalerita Caracol instalado, y a las 5, que era la hora, ya estaba con el micrófono puesto frente a la cámara, así como estoy yo ahora, esperando mi primera pregunta. El tipo contestó todas las preguntas, terminó a los 40 minutos, terminó, el jefe de prensa estaba al lado, que no tenía una palabra de español, estuvo al lado todo el tiempo así, tranquilo, terminó toda la nota, preguntó, ¿necesitan algo más? Grabaron todo, nos dio la mano a cada uno, chau, gracias, su suerte chicos, fue un placer. Es más, creo que le dijimos, ahí se envalentonó el productor y dice, ¿lo podemos grabar cuando vaya a largar? Y yo le digo al jefe de prensa, dice, sí, cuando vaya así, no cabemos todos en la misma camioneta porque somos 5 y hay 5 lugares y 5 cinturones de seguridad y que yo, pero pueden ir hasta tal lado, lo esperan en tal lado y él se baja. Así que, entonces, ese tipo de cosas son muy buenas desde lo organizativo, porque además te permiten a vos, como medio, como periodista que está cubriendo algo, llamar a tu medio y decir, che, me van a dar 10 minutos con Federer. Y sabes que van a aparecer. Sabes que no es que Federer te va a dejar clavado, y te va a decir, me re olvidé, perdoname, llamame, lo veo mañana. En cuanto estoy abajo en el lobby del hotel, no. El tipo te va a estar y va a estar ahí, ¿viste? Viene Federer, nada, un tipo que está más allá de todo, en un media day, digamos, en lo que se organiza habitualmente de encuentro de los deportistas, de los tenistas con los medios, por ejemplo, previo a que arranque un torneo. Si el US Open arranca el lunes o el domingo, el sábado
en la sede US Open, bueno, llevan a los 4 o 5 mejores mujeres y 4 o 5 mejores varones a una charla con los canales que transmiten el torneo, ¿no? La televisión de Asia, la de Europa, la de Alemania, y ESPN. Ok. Y están todas las cámaras ahí y van pasando de a uno y viene Federer, hello Roger, se presenta y te da la mano a vos, al camarógrafo, al productor. Entonces, bueno, fenómeno, dale, haces te dicen, che, son 4 preguntas, porque el tipo tiene 14 canales de televisión, son 4 preguntas, el tipo contesta las 4 preguntas perfectamente, no es que trata de ahorrarse media respuesta, decirte, sí, no, creo que sí, así te limpia más rápido, te contesta profesionalmente, todo bien. Después no es tu amigo, no me llama a mi casa, no te invito, nada, pero en ese momento él es absolutamente profesional, sabe que está la cámara ahí, ¿no? Si le haces un chiste correcto te lo sigue y son absolutamente profesionales. Eso la verdad es que lo valoro mucho porque genera, o al menos a mí me genera mucha comodidad para trabajar. Vos sabés que el tipo va a venir, sabés que va a contestar, y cuando te metes en ese mundo y cuando empezás a interactuar con ellos, cuando ven que vos también si tenés esa misma actitud profesional, es mucho más fácil, porque la verdad que el trabajo fluye con mucha mayor facilidad. Ya una de las últimas para ir un poco cerrando. ¿Qué se siente al subirte al auto de Sebastián Loeb? Y es muy lindo, muy divertido, porque tenés la posibilidad de ver de primera mano y más allá de todo lo que hayas visto, cómo maneja el dominio absoluto que tiene sobre el auto. La verdad es que esa fue una hermosa experiencia, una invitación que agradeceré siempre a Citroën. Esos co-driving fueron maravillosos porque estás ante una leyenda del deporte motor viéndolo actuar, viéndolo manejar, más allá de que no vaya tan rápido como puede ir en una carrera, que tome ciertas cauciones, lo que vos quieras, pero es una sensación completamente diferente a verlo desde un costado del camino, al verlo ahí manejando, ¿no? La verdad es que es maravilloso. Es maravilloso también no solo cómo lleva él el auto, sino la prestación mecánica del auto. Esos autos de carrera, tanto los de rally como pista, la posibilidad que he tenido de subirme, te asombra mucho la capacidad de aceleración y la capacidad de frenado que tiene. No tanta la velocidad, no es que decís, uy, mirá, va a 250, va a 280 o va a 300 y eso te genera, es decir, va a 300, faltan 150 metros para la curva y el tipo sigue a 300 y frena y el auto frena y entra y dobla. Digo, más allá de lo que él lo domina, la evolución tecnológica que han tenido todos esos autos para que puedan hacer eso en ese tiempo, ¿no? O cómo aceleran, que te pega el casco contra la butaca porque tiene una reacción rapidísima. Y la verdad que el auto de rally también, las velocidades son otras, por supuesto, pero el tipo de reacción que tiene, la manera de ir por arriba de todo que tienen esos autos World Rally Cars, porque nada, no ves que haya demasiado cambio, cae del asfalto a la tierra, de la tierra a un bordo, de un bordo a un salto y el auto va parejo, va siempre igual, ¿viste? No es que se va, que vas sintiendo que se va a desarmar o se va sintiendo de una manera. No estás en una lavadora, en un lavarropa, sino que vas en un colchón. Plena. Sí, absolutamente. La verdad es que es maravillosa la evolución técnica que han tenido los autos y maravillosa también la manera en la que él lo maneja, claro. Bueno, la verdad ha sido todo un gusto poder charlar contigo. Te agradezco por tu tiempo, por la buena onda, por las ganas. Espero que te haya gustado, que te hayas sentido cómodo. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Sí, la verdad me sentí muy cómodo. Siempre es un gusto charlar de trabajo, de la profesión, del